De pequeña era muy débil. Sufría de diversas enfermedades heredadas por parte de mi madre, ella murió a causa de esto. Mi padre dedicó su vida a protegerme, a aislarme de todo con el pretexto de mantener mi salud. Pasé mi infancia encerrada en una gran casa, de largos e interminables corredores y escaleras en espiral. Tenía un gran don para el canto. Mi padre dice que lo heredé de mi abuela. Por las tardes solía cantar mientras mi padre tocaba el piano, creo que esos son los recuerdos más lindos que tengo con él. Como era inevitable, mi padre se consiguió otra mujer, mi madrastra. Ella era muy dulce conmigo, el problema era su hijo. Lo único que recuerdo de él eran sus ojos azules y sus manos. Pasaron los años, no recuerdo exactamente cuántos. Como era tradición en mi familia, la edad que poseía, era la candidata perfecta para contraer matrimonio. Mi padre rechazó numerosos candidatos, solo se quedó con quien, según él, cuidaría bien de mí. Terrible decisión. Mi hermanastro fue el elegido. Ya que no éramos parientes de sangre, no le vieron problema y la boda se realizó. De obsequio mi abuela me dio una pequeña caja musical con una pequeña bailarina de marfil que giraba lentamente al son de la delicada melodía, la cual solía ser interpretada por mi padre en el piano. Los primeros años fueron color de rosas, pero después de dar a luz mi primera hija la situación trastornó. El dulce hombre que conocí desapareció. Me trataba de inútil e idiota. Mis condiciones físicas no ayudaban mucho y me era casi imposible realizar las tareas de la casa, me fatigaba muy rápido, no soportaba tanta presión. El día que di a luz a los gemelos casi muero. Permanecí durante días en el hospital. Al salir me encontré con el infierno en casa. Mi marido me golpeó de forma brutal, después de la paliza apenas podía estirar la mano, mi piel algo morena se vio colorada de diferentes tonos de púrpura y rojo. Los años pasaban, mis hijos crecían, los golpes aumentaban. No soportaba ver llegar a mi marido borracho o con otra mujer en los brazos. Mi única e inseparable compañía era mi caja musical de melodía monótona. El día que mi marido, borracho, sorprendió a mi hija mayor con un hombre, no se contuvo y les disparó a ambos. Recuerdo los gritos de los gemelos, el carmesí que se deslizaba por el suelo, el sonido de objetos que se destruían al impactar violentamente contra el suelo, los disparos posteriores que acabaron con mi hijo menor, incluso puedo verme empuñando el arma y clavándola en la garganta de mi marido. Después de esto, pasé mis últimos años en una habitación blanca y acolchada, atormentada por la melodía que retumba en mis oídos. Apenas puedo moverme, mis brazos están muy juntos en mi camisa de fuerza. No sé qué fue de mi hijo, esté donde esté, espero que esté bien. Ya no importa nada, después de todo mis pulmones comenzaron a ceder unos días atrás, los doctores dijeron que no me quedaba mucho tiempo, pero eso ya no importa, me alegra morir junto a mi hija que está peinando su cabellera en una de las esquinas de la blanca habitación, y a los gemelos que juegan como siempre, pero lo que más me hace feliz es la melodía, idéntica a la de la caja musical, cantada por una dama alta y pálida, muy delgada que viste de negro. También ella se ha sentado junto a mí con sus manos frías puestas en mi rostro, y su boca contra mi oído la tararea más y más fuerte. ...7 de noviembre, 4:47 p.m. Hola, me llamo Mike y soy investigador digital. Este es mi diario de mis estudios en mi último descubrimiento. Parece ser un tipo especial de archivo de sonido. Lo recibí de un correo no deseado en mi buzón, incluso me pregunto por qué me molesté en verificarlo. El correo electrónico se tituló verdad.waz, así, y por un correo electrónico compuesto por caracteres extraños, que no pude copiar ni pegar. Descargué el archivo adjunto, el desiertonulo.mp3. Me pareció extraño, no coincidía con el título del correo electrónico. 7 de noviembre, 4:51 p.m. El archivo finalmente terminó de descargarse. Escaneé con mi antivirus y algunos otros programas de seguridad, no se encontraron troyanos.
Pero extraño, incluso sin detectar amenazas, cada programa comenzó a fallar. Algunos de ellos se cerraron por sí mismos, uno se estrelló y 2 de ellos se volvieron problemáticos con personajes extraños y mal funcionamiento del diseño. Decidí poner ese archivo en una computadora diferente, que uso para las investigaciones de archivos de virus / falla. 7 de noviembre, 4:59 p.m. Y hecho. Mi buena, vieja y bonita computadora para la investigación de virus. Inserté la unidad flash y copié el archivo al sistema. Era un archivo de música, con exactamente 8 minutos y 29 segundos de duración. Decidí escucharlo primero usando Windows Media Player, y luego descifrarlo usando diferentes programas. Cuando comencé a escucharlo, me sentí algo ansioso e inseguro. Los primeros 5 segundos fueron una estática débil, casi silenciosa. Entonces, surgió la canción real. Fue muy raro, era una especie de canción, invertida, llena de efectos aleatorios, y luego guardada en baja calidad. Pero aún así, me sentí tan extraño. 7 de noviembre, 10:10 p.m. Mi tortura mental finalmente ha terminado, y ahora abro el archivo usando un editor X. Lo que vi no tenía sentido. La estructura hexadecimal y binaria provenía de un archivo corrupto, cada conjunto de datos de ese archivo estaba hecho de bytes completamente aleatorios que no generaban ningún tipo de información legible. No debería funcionar, pero lo escuché por completo. Se suponía que Windows Media Player me daría un mensaje de error. Hay algo mal aquí. 7 de noviembre, 10:21 p.m. Me estoy tomando un descanso, me duele la cabeza más de lo habitual. Supongo que la canción de esa canción fue más grande de lo que imaginaba, pero todavía me siento insegura, como si alguien me estuviera mirando. 7 de noviembre, 11:45 p.m. Volver al trabajo. Ahora decidí descifrar el archivo en bancos de datos ahorrados para ver si faltaba algo. No pude encontrar nada, solo más datos codificados. Tal vez me estoy saltando algo. 7 de noviembre, 11:01 p.m. Ahora lo tengo. En los últimos 34 segundos del vídeo, pude escuchar sonidos muy débiles, como una especie de canción de 8 bits. Rápidamente abrí mi traductor de mensajes de radio y coloqué esa parte exacta de la música allí. Algo se formó más allá de mis ojos, algo que mi mente nunca olvidaría. 7 de noviembre, 11:05 p.m. El sonido descifrado formó una foto en escala de grises de 444x444. Era de una niña, no mayor de 7 años. No tenía ojos, solo un par de agujeros negros en la cara. Debajo de su fosa nasal izquierda, una cavidad que conectaba esa fosa nasal con el labio superior. Esos agujeros estaban sangrando. El fondo parecía ser un sótano oscuro, con un par de brillantes ojos blancos en blanco en la esquina superior derecha. Mirándola, incluso sin sus ojos, pude sentir su expresión de horror, tristeza y dolor extremo. Observé esa foto durante 5 minutos, inmóvil, sintiendo un dolor frío dentro del cofre. Lo que llamó mi atención fue su ropa. Era completamente blanco, pero había un código binario realmente largo. 7 de noviembre, 11:43 p.m. Me tomó un tiempo, pero traduje el significado del código. Tus ojos se abrirán a la fría verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de mensaje era esa música extraña que intentaba pasarme? Me sentía cada vez más ansioso e inseguro. Pero también estaba cansada. Decidí dormir. 8 de noviembre, 3:30 am. No puedo dormir, simplemente no puedo. Esa canción resuena en mi mente y me da miedo. La imagen de esa chica todavía me inquieta. Siento que algo me persigue. 10 de noviembre, 11:30 am. Regresando del trabajo. Supongo que me estoy volviendo loco. Donde quiera que voy veo personas con ojos sangrando. Además, todo parece estar perdiendo colores. Tengo miedo, todavía me siento seguido por algo. 10 de noviembre, 10:11 p.m. El archivo se ha ido. Cada copia que hice, y cada programa que se utilizó con ella, todo desapareció tanto de las computadoras como de la tarjeta flash. 11 de noviembre, 4:11 am. Otra noche sin dormir. Todavía escucho esa cosa en mi cabeza. Alguien, por favor, haz que pare. Ahora escucho gemidos dentro de mi cabeza, gemidos de dolor y desesperación, haciéndose eco de ayuda. 22 de noviembre, 8:51 am.
No puedo soportarlo más, nada tiene colores, todos los que veo tienen ojos ensangrentados, y no puedo escuchar nada más que esa canción, y ahora, puedo entender ese mensaje tan claramente, el mundo es falso, nuestros ojos no pueden ver la verdadera verdad. Esa fue la última entrada en el diario de Mike, antes de que su cuerpo fuera encontrado con una gran puñalada en la parte posterior de su cabeza. No se pudo encontrar al asesino, pero un testigo declaró que se vio a una joven huyendo de su casa con un objeto filoso en sus manos.
Tokyo Teddy Bear, Oso de Peluche de Tokio es una canción de Vocaloid. Cuenta la historia de un chico muy joven, que erróneamente creía que su vida era un desastre. Porque nadie le prestaba la atención que debería tener, deseando atención que al obtenerla la menospreciaba, como si él fuera un error en la vida de su familia. Fue creando una vida llena de mentiras la cual intentaba ocultar tras sus costuras e intentaba cortar con unas tijeras lo que le desagradaba de sí mismo y lo que creía que nadie le gustaba de él. Hasta llegar al punto de hacerse heridas gravemente. La historia detrás de esta canción es poco conocida, puesto que la gente piensa que solo un rumor que se fue creando al pasar los años, la historia se esparció por todo Japón, pero nadie le dio importancia pensando que eran otra historia para llamar la atención de ellos. La historia se trata de Arekusu, es español Alex, nunca se dio a conocer su apellido, un niño de familia muy pobre, por esta razón él no iba a la escuela, sus hermanos y sus padres se encargaban de él pero por una razón que jamás supo, sus padres querían más a sus hermanos que a él, convirtiéndolo en un chico muy reservado hasta llegar al punto de ser antisocial. Alex siempre se la pasaba fuera de su casa porque no quería ver el dolor que sus padres sin darse cuenta le causaban. El oso de peluche que se puede ver en la canción fue un regalo de su madre el día de su nacimiento, por eso jamás lo suelta, ya fue su única acción afectiva hacia él. Siempre se la pasaba por los barrios ya que era el único lugar donde había sombras y sentía que ese verdaderamente era su hogar. Detrás de su casa había un callejón lleno de basura y con olor a putrefacción. En ese lugar en lo más profundo del callejón había una caja de cartón, era lo único limpio ahí porque Alex siempre cuidaba de esa caja, él siempre cuando no quería estar cerca de la gente se escondía ahí dentro de la caja y se chupaba el dedo. Si no estaba en el callejón se escondía en las alcantarillas sin que nadie lo notara. Rara vez estaba en su casa, incluso se quedaba a dormir en la calle porque no quería estar cerca de ellos, él los consideraba demonios enviados para hacer su vida un sufrimiento, cada vez que pasaba cerca de la gente estas lo miraban con desprecio y asco por todas las heridas que tenía por estar en las alcantarillas y en los callejones, cuando caminaba se chupaba el dedo o se sentaba frente a los edificios para ver si al menos una persona le prestaba atención y se compadecía de él. Un día decidió volver a su casa cuando ya era de noche. Al ir a abrir, la puerta estaba cerrada con llave. Alex empezó a tocar la puerta una y otra vez para que lo escucharan. Cuando su padre volteó para verlo, Alex le hizo señas de que si por favor podía abrirle la puerta, este le respondió que se fuera y volvió a lo suyo. Alex destrozado comenzó a llorar sin control y salió corriendo al callejón de sus penas. Mientras iba corriendo se tropezó y se cortó la cara, empezó a sangrar y se la limpiaba con las mangas de su traje desgastado, vio en el piso unas tijeras de costura y se las llevó, se sentó en la caja y empezó a llorar entre sus piernas para que nadie lo pudiera ver. Alex en el fondo lo que más deseaba era ser querido por una sola persona, su hermana mayor. Desde pequeño sus padres jamás les importó cuidar de él, y ella siempre lo cuidaba. Pero cuando ella quería ayudarlo sus padres la amenazaban de muerte, por esta razón Alex detestaba a sus padres y a su hermano porque él siempre la separaba de él y tenía mucho rencor, no le veía otra solución a su problema. Él pensaba que el problema no eran los demás sin él, pensaba que tenía cosas que hacían que la gente y su familia lo despreciara, agarró sus tijeras y empezó a cortarse las manos y arrancarse pedazos de piel con las uñas una por una, se arrancaba las uñas con los dientes produciéndole sangrado inmediato. Creía que era la única forma de aliviar el dolor emocional que sentía. Empezó a desgarrarse la cara con sus uñas, cortándose y quitándose la piel hasta llegar al músculo, se enterraba las uñas en las heridas abiertas y esto le producía un sangrado incontrolable, pensaba que la única manera de dejar de sufrir era morir, se metía las tijeras en las heridas, cortaba profundamente la capa superior de la piel y arrancaba las partes de piel levantada con los dientes. Se incrustó las tijeras en las piernas y empezó a cortar su tejido. Cuando se iba a enterrar las tijeras en el pecho alguien le grita detente, cuando volteó era su hermana enrojecida de tanto llorar, sale a auxiliarlo y lo lleva al hospital donde le tratan las heridas. Los padres y el hermano de Alex entran a la habitación y regañan a su hermana diciéndole que por qué lo ayudó y que hubiera sido mejor si hubiera muerto. Estas palabras de parte de su madre hacen que la cordura de Alex explote. Alex se levanta de la cama con los ojos bañados en lágrimas y haciendo que las heridas se les vuelva a abrir, le arranca las cabezas al su oso y se lo tira a su madre en la cara. Dentro del oso estaban las tijeras de costura, salta de la cama y cierra la puerta con el pasador. Su hermano viene y lo insulta diciéndole inútil y Alex se lanza sobre él sacándole un ojo y cortándole la lengua. Su hermano comienza a llorar y a sangrar llenando el piso, las paredes y las manos de Alex de sangre.
Le entierra las tijeras en el pecho, abriéndoselo y arrancándole los órganos haciendo una rabieta con estos. Los padres y su hermana retrocedían a la pared mientras Alex gritaba. Pisaba una y otra vez el cráneo de su hermano ya muerto y le pegaba puñetazos a su pecho rompiéndole las costillas, le sacó la columna y las vértebras y las rompió en dos. Alex sale corriendo y se lanza sobre su padre cortándole la cabeza con las tijeras y arrancándole los miembros uno por uno, le atraviesa el pecho y empieza a cortar el tejido para luego convertirlo en un bulto de sangre y lágrimas. Alex lloraba diciéndole al padre: ¿por qué jamás me quisiste? ¿Por qué? Jamás te hice nada malo y tú me tratabas como basura, pero tú eres la verdadera basura. Alex se aleja pateando el cadáver de su papá. Alex agarra las piernas de su madre y se las arranca de una sola vez, las patea y las lanza por la ventana, empieza a golpear su estómago diciéndole: eres una puta, siempre quise que me amaras o me prestaras atención como a mis hermanos, pero eres una zorra, y por eso nunca me pudiste amar. Le pisa el cráneo aplastándolo, matándola por desangramiento. Alex se acerca a su hermana diciéndole que lo lamenta mucho y se entierra las tijeras en el corazón, cayendo al piso diciéndole: su hermana, siempre te quise y jamás te olvidaré, fuiste la única que me apoyó y aunque me vaya, te protegeré. Su hermana publica todo lo que pasó de él, lo único que quedó fue el oso roto y un recuerdo que jamás se podrá borrar. La historia se dio a conocer 2 semanas después del incidente, su hermana está en terapia y su casa fue demolida. Esta fue adoptada por una familia parecida a la suya, pero ahí sí existía el amor. Ella afirma que siente que alguien la observa, y le da un sentimiento de tranquilidad. Se dice que la caja aún está en ese callejón y mucha gente afirma ver a un niño llorando vestido de ropa cosida y desgastada con un oso, heridas en el cuerpo y unas tijeras llenas de sangre. El mundo de la música tiene bastantes misterios. Pero este es sin duda uno de los más grandes que hay hasta la fecha, y lo peor, sin explicación alguna. El Club de los 27 es una teoría que ha surgido en internet y que rápidamente se ha popularizado, debido a lo cierto y veraz que resulta. En esta, se habla sobre músicos que han marcado una era, y que, misteriosamente, todos los que conforman la lista, murieron a los 27 años. Obviamente esto resulta demasiado increíble, ya que tantos músicos murieran a la edad de 27 años, y que fueran tan importantes, resulta demasiado para ser siquiera una gran coincidencia. Pero esta tiene 2 versiones conocidas. La primera y más difundida, es que este club solo está conformado por 5 músicos muy famosos, los cuales son: 1. Brian Jones, fundador de la banda británica de Rolling Stones. 2. Jimi Hendrix, guitarrista eléctrico afroamericano, considerado el mejor. 3. Janis Joplin, cantante, hippie de Estados Unidos, primer mujer en ser estrella del rock and roll. 4. Jim Morrison, vocalista de la banda estadounidense The Doors. 5. Kurt Cobain, cantante y guitarrista de la banda estadounidense Nirvana, pero la realidad es que este club tiene también a otros 36 integrantes más, y todos comparten la misma característica: la muerte a los 27 años. Todos murieron en diferentes circunstancias, pero las que más predominan son el uso excesivo de drogas, haber muerto en circunstancias extrañas y el suicidio. Otros solo murieron por enfermedades o por un accidente trágico, que aún así, los hizo morir justamente a la edad de 27 años. Se dice que varios de los que conforman la lista, murieron por haber hecho tratos indebidos con entes demoníacos, como por ejemplo, se dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo a cambio de poder tocar el blues, género musical famoso de la época, mejor que nadie. Y así como este, hay más integrantes del club los cuales tienen un aura de misterio en torno a su vida, obra y muerte. Y aquí también entran teorías conspirativas, asesinatos, planeados o encubiertos, gente a la cual le convenía la muerte de estos grandes músicos para cobrar jugosas sumas de dinero, representantes, esposos / disqueras, o gente a la cual le debían algo y lo pagaron con un precio muy alto. Sin duda alguna, este es uno de los más grandes misterios actuales de la música, y mientras pasan los años, puede que más gente se una a esta lista de músicos que por una razón u otra, murieron justamente a la edad de 27 años. ¿Coincidencia, destino, o algo más grande? Tokyo
Hacía mucho tiempo que había salido este track raro de Gorillaz, y recientemente se había puesto de moda. Supe de Routine como un track cuya autoría no era de Gorillaz, ni siquiera de Damon Albarn, sino una simple colaboración, y la autoría le correspondía al DJ Kid Koala. El track destaca por ser algo raro, sobre todo porque da en ciertas tonadas la sensación de un mensaje subliminal escondido aunque no haya nada. Las teorías del track decían que Routine sería una idea para colaboración del disco homónimo de Gorillaz, pero que al final fue excluido hasta como lado B, y que hasta el 2006, Kid Koala conservó en secreto. Pero lo que poca gente sabe, o bien, nadie más que Damon, Jamie y Kid Koala, es que este no era el único track olvidado por la banda virtual. Existen otros 2 tracks que fueron excluidos de los discos oficiales de Gorillaz, sin embargo, a pesar de que ni siquiera fueron terminados o masterizados, constaban de un video que igualmente no fue pulido, daba más aires de amateur. El primer track se llama Sadly Moon. La tonada era una mezcla auditivamente terrible, aunque bien acomodada, esto debido a que no se hicieron los arreglos adecuados, como si fuera hecho a contrarreloj. El video en su totalidad duraba alrededor de 14 minutos, sin embargo la música se detenía estrepitosamente hasta el minuto 3. El video constaba de una grabación hecha de forma muy amateur, la cual mostraba a una mujer joven, embarazada y rodeada de varios niños, sus hijos. En el transcurso de los 14 minutos de video, se repasa el asesinato de la mujer y cada uno de sus hijos, en total 10. La tonada era muy elaborada, sin embargo triste, y la voz mal ecualizada, lo poco que se llega a entender en el depresivo canto de Albarn, es la historia de la mujer, y su inquietante final. Fue incendiada en una plaza pública después de ser violada y presenciar el abuso de sus hijos mayores. El segundo track se llama Hangover. Su video fue un poco más elaborado, en animaciones, aunque más de la mitad estática y sin fluidez en los movimientos de los integrantes de la banda, sin embargo dichas animaciones eran perturbadoras. Parecía un filme grindcore de mala calidad. La música no ayudaba en nada, pues nuevamente con terribles ecualizaciones. Los instrumentos sonaban algunos estrepitosos, y ocultaban otros al fondo que con trabajo se apreciaban. El video en sí era una especie de animación casi pornográfica y violenta, en la cual participaban todos los personajes de la banda, principalmente Murdoch y 2D. La lírica era más bien la lectura pausada de un poema en un tono de voz muy grave y lúgubre. Después de escucharla atentamente, noté que era Jamie quien recitaba el poema. Había conseguido los archivos gracias a una cadena vía torrent en una página que en un parecer se veía de poco fiar, pero no perdía nada intentando. Descargué los archivos, los cuales aparecían en una carpeta que tenía ese símbolo de candado, que aparece cuando los archivos son temporales. Así fue como vi los vídeos y escuché los tracks. Decidí volver a la página de la que había descargado los tracks. Nadie había comentado. Así que opté por enviar el link a un amigo cercano. Pero no pudo descargarlo, a pesar de que era un link de torrent. No me lo explicaba, por lo que intenté resubir al torrent, sin embargo hubieron 2 problemas. El primero fue que el archivo no se podía crear. Harto de los intentos fallidos, reinicié la computadora, solo para descubrir que los archivos se habían borrado. Al día siguiente en mi correo, llegó un link sospechoso. Era simplemente una dirección y por más que analicé el link y el mensaje, no mostraba amenaza alguna. Accedí y me topé con una página de información sobre ambas pistas. La mujer del primer vídeo, la que había sido quemada viva junto con sus hijos, era una tailandesa llamada Yalita Uisekhaeu, la cual fue asesinada en la plaza pública sin alguna razón aparente. De los 7 hijos que tuvo, 4 fueron productos de violación. La utilización de la grabación para el video, supuestamente, fue idea enteramente de Damon. El segundo video, el de las animaciones eróticas, fue trabajado igualmente por Jamie en su totalidad. La idea fue concebida principalmente como una broma, la cual el dibujante se fue tomando más en serio cada vez, hasta dar con ese perturbador resultado. Entre él y Damon compusieron el poema que recita de fondo, y para seguir con la broma lo hizo de esa forma tan lúgubre. Cuando escucharon los primeros samples, sin editar, y al verlos unidos de forma experimental con los vídeos, se sintieron de algún modo avergonzados de sus creaciones, por lo cual decidieron guardarlas en un disco duro, en una carpeta oculta. En dicho disco duro, poco tiempo después sería guardada la primer pista de Routine, la cual permaneció bajo el poder de Kid Koala, quien rescató dicha pista y la presentó en un concierto en 2006. La forma en la que Sadly Moon y Hangover vieron la luz son desconocidas.
Me perseguirá por siempre. En la escuela siempre recordaba los propósitos para escribir. Pero los recordé porque solo usaba dos: entretener y expresar sentimientos. Este escrito es para expresar pensamientos y sentimientos. Y los sentimientos que estoy expresando son negativos. ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo fuera apagado y oscuro? Así es como me siento al escribir esto. Fue una noche lluviosa. No había electricidad, los transformadores aparecían en filas calle abajo. Cada uno con su propio pop único. Sentí como si la lluvia golpeara mi lado auditivo. ¿No te has sentido así? Como si pudieras oler algo, pero recuperas el sabor que viene con eso. Oyes algo, pero parece que lo sientes. Es extraña la forma en la que funciona el cerebro humano cuando se trata de sentidos. Tenía que escribir un informe, mi única opción era usar mi vieja notebook. Saqué la caja negra y polvorienta debajo de mi cama y la levanté sobre las sábanas. Me puse cómodo al conectar unos auriculares, ponerme boca abajo y poner música. Me di cuenta que cuando había seleccionado mi canción, el sistema operativo me llevó a la pantalla de inicio de sesión, pero algo estaba mal. Mi cuenta de usuario había desaparecido. La única cuenta que tenía era algo llamado $track. Sin embargo, no me importó, probablemente fue algún tipo de error de memoria al dejarlo tanto tiempo sin usar. Además, no tenía nada en esa computadora que me importara perder. Así que simplemente entré en la cuenta e intenté adivinar la contraseña. No pude pensar en nada. Escribí track, pero respondió como contraseña incorrecta. Comencé por otra palabra, pero tan pronto como coloqué an, inició. ¿Fue an la contraseña? Fue bastante extraño, pero al menos conseguí entrar. Cuando inició me sorprendió. El fondo se cambió a una cara espeluznante, pero estaba borrosa y no pude distinguirla. Parecía una niña, no podía creerlo. Abrí el explorador de Windows, deseando buscar algún audio que quedaban en la computadora porque, bueno, eso es lo que haría la mayoría de la gente. La ventana del explorador se dirigió inmediatamente a una ubicación llamada C. Tenía una carpeta llamada No. Estaba empezando a asustarme un poco por lo que pasaría. Abrí la carpeta No. Luego tenía otra carpeta, Confío. Otra carpeta llamada N estaba ubicada dentro de ella. Las carpetas formaron una frase, y cuando llegó a la carpeta T, supe que las carpetas eran algún tipo de protección. No confío en ti. Eso es lo que decían. Tenía curiosidad de todos modos, sabía que probablemente habría consecuencias en mi computadora por esto, pero no pude evitarlo. Hice clic en la última carpeta. Había un archivo llamado test.bat. Antes de ejecutarlo, hice clic derecho y lo abrí en edición. Decía lo siguiente: en el nombre de Dios, no ejecute esto cambiando los signos más a menos. Sintiéndome rebelde, lo hice. Cambié los signos. Desearía no haberlo hecho. Lo guardé y ejecuté el archivo. Apareció otro archivo llamado school.org teniendo de carátula una calavera. Nuevamente, siendo curioso, lo abrí. Era solo un clip de música espeluznante de 1:45 de duración de los años 90s. ¿Qué podría ser tan malo de eso? Al principio fueron un par de notas de piano que se rompieron durante un par de segundos, luego tocó algún instrumento no identificado, parecía tener una edición que no era posible en esos tiempos, siendo superada por el ruido de la estática. Entonces, tal vez fue intencionalmente una mala música en el siglo XX. Estaba intrigado, así que seguí escuchando. Se mantuvo encendida y apagada con el misterioso piano, el final me sorprendió. Sonaba como una niña de alrededor de 10 años susurrando Over, y ese fue el final. El archivo se cerró automáticamente y apareció un nuevo archivo llamado over.txt. Esto estaba más allá de mi conocimiento, porque el archivo por lotes no había planeado que el archivo OGG se cerrara ni creara un nuevo archivo de texto. Presioné el clic derecho del táctil lentamente para abrir el archivo. El piano representa la vocación. Las pequeñas notas de guitarra representan el asesinato de los testigos. La siguiente fase del piano representa el robo del transporte. La pequeña guitarra representa el hallazgo de la S, víctima S. La siguiente fase de piano grande representa el asesinato de la S, víctima S. El over representa el alma de la S, víctima S. Lo que leí me asustó. El archivo OGG se abrió de nuevo, con la ventana de Audacity con el nombre Te lo dije, y no pude salir. Siguió reproduciendo, supongo que de lo que estaba hablando venía por mí. Y ahora escucho la pequeña fase de guitarra y la puerta se abre con un chirrido lentamente. Estoy sentado con miedo mientras una sombra cubre la pantalla de mi computadora.
Me quedo quieto con terror, esperando que eso me ignore. Así que aquí estoy. Sentado con mi computadora, escribiendo esto a tiempo real y subiéndolo a esta wiki lo antes posible, así que presiono las teclas lentamente, muy ligeramente con el temor de que la niña pueda escuchar mis toques. Solo debes saber que, en el audio, cuando escuchas a una niña pequeña susurrar o ver, estás muerto.